Aromáticas Alto Valle, Río Negro. Este proyecto se inició en las localidades del Alto Valle, de Cipolletti, Fernández Oro, Allen, Cinco Saltos, Contralmirante Cordero, buscando localidades cercanas para que los productores pudieran estar cerca y poder compartir sus actividades. Estos productores iniciales tenían estas características: pequeños productores, minifundistas, nuevos agricultores, gente que había comprado una pequeña chacra y tenía intenciones de hacer alguna actividad, y con superficies pequeñas de media hectárea a 2 hectáreas. En un contexto, en el año 2003, de chacras de monocultivo de pera y manzana que iban desapareciendo y se iban dividiendo y buscando productores nuevas alternativas. Es así como en el año 2003 se inicia el proyecto de Aromáticas Alto Valle, apoyado y acompañado por la Agencia de Desarrollo Confluencia de la provincia de Río Negro, iniciándose con capacitaciones en el tema de aromáticas, detectando un grupo inicial de productores y empezando a trabajar con ellos. Podemos ver las primeras etapas del proyecto, cómo empezó a trabajar este grupo de productores, iniciando todos con el cultivo de orégano, considerando que era una de las aromáticas que se daban acá en la zona, que se podían cultivar y que era de fácil comercialización, ya que en las casas la mayoría de la gente utiliza orégano en sus comidas y se pensó que era una hierba que se iba a poder vender. Se empezó a trabajar con la investigación en los cultivos, algunas experiencias, capacitaciones y viajes de intercambio a zonas productoras tradicionales en nuestro país, Mendoza, San Juan, Córdoba, para conocer la forma de cultivo y ver cómo se trabajaba esta nueva producción, adaptando tecnología. Ahí podemos ver algunas fotos de preparación de plantines con la transparencia 6, plantación en la transparencia 7, algunas capacitaciones a nuevos productores también, cultivos ya en la transparencia 9. Esa es una foto de cultivo de orégano en Fernández Oro. Podemos ver que ya en octubre del 2003 este grupo de productores decide formar una asociación de productores que se llamó Asociación de Productores de Aromáticas Alto Valle, con el objetivo de tener una personería jurídica, y eso pensando que facilitaría los trámites y la forma de manejarse tanto con las instituciones como con la presentación en el público, en la sociedad, en los productores de la zona. Se decidió la forma asociativa de asociación sin fines de lucro como una forma jurídica sencilla para empezar a trabajar juntos. Entre los objetivos que se pensaron en ese primer momento fueron el fomento del cultivo de las aromáticas, la difusión, ya que en la zona no era una actividad que se viniera realizando, y acompañar a los productores, tanto al grupo inicial como a nuevos productores que se fueran sumando en las etapas de cultivo, procesado y comercialización. En la transparencia 11 podemos ver ya un galpón de secado, como una etapa posterior al cultivo que vimos en la transparencia anterior. En la 12, las camitas de secado, allí está secando orégano, una de las productoras iniciales. Y ya en la transparencia número 13 podemos ver la etapa del proyecto en la cual se empieza a trabajar en el procesado. En el primer año el procesado fue manual, es decir, el despalillado, sacarle las hojitas a los palitos cuando ya están secas, la hierba, en este caso era orégano. Eso fue cuando las plantas todavía eran chicas. Ya en el segundo año, un mayor volumen de producción, se empezó a ver que a nivel manual era difícil de sostenerlo y era un costo muy alto. Entonces se empieza a pensar en conseguir máquinas para poder realizar este proceso. En 2004 se fabrican máquinas artesanales, no había dinero para comprar máquinas nuevas, entonces
en función de lo que se había visto y visitado en otras zonas productoras del país, se fabrica una despalilladora y una zaranda. La despalilladora se transforma, se elabora, se arma a partir de una descobajadora de uva que se consiguió en una bodega de la zona que ya no estaba trabajando, y se adaptó esa máquina para poder hacer el despalillado. Y luego una zaranda que se ven ahí en las transparencias 14 y 15. La zaranda fue construida en una metalúrgica de acá de la zona. Estas máquinas fueron de la asociación. Los productores pusieron el dinero inicialmente, pero después la asociación les fue devolviendo el dinero con el objetivo de que si alguno de los productores se iba del grupo, no se pudiera llevar una parte de la máquina o toda una máquina, y que siguiera siendo parte de la organización. Fueron los objetivos que se buscaron en esto de fabricar las máquinas iniciales, pero se encontró como inconveniente que eran máquinas poco eficientes, que al principio lograron resolver la necesidad que había de procesar ya no manualmente sino con alguna máquina, pero que poco a poco al aumentar más la producción se vio que se necesitaba otro. En el tiempo, en esta historia que voy contándoles, se va sumando otras instituciones, ya no solo el CREAR provincial, sino también el INTA, y se forman grupos de cambio rural. Con esto se logra el asesoramiento técnico y el acompañamiento institucional para ir avanzando en las distintas etapas del proyecto. Ya también en incorporar nuevas especies, ir haciendo más investigación y adaptación de esta producción en la zona, ver si se podían utilizar agroquímicos o no, algunos datos de cosecha, de procesado. Todo eso se va avanzando y trabajando con las instituciones. Rural es un proyecto que llevaba adelante INTA, en el cual se financiaba el acompañamiento al grupo de un asesor técnico. En ese caso fui yo la asesora técnica, y para un grupo de productores, en este caso eran de 10 productores, para acompañarlos en esta etapa de producción y también después de comercialización. Empezando con el tema de comercialización, les cuento un poco que al principio, el primer año, la comercialización, como era poca la producción, se hacía, cada uno de los productores la realizaba a sus conocidos, a sus amigos, en la zona donde estaban, y en muy pequeña cantidad por mayor, pero siempre en forma individual. Lo que se vio era que llegó un momento en que se empezaba a competir un productor con otro dentro de la misma zona. Entonces, para evitar este tipo de problemas, se pensó en hacer una experiencia de comercializar en forma asociativa. Para realizar ventas en la región, se empezó con algunas experiencias, se empezó también a envasar, ya no vender en bolsas a granel de a 10 kilos, sino empezar a envasar en bolsas por kilo. Se consideraba en la zona, que a nivel de bromatología también, que un kilo no era una cantidad de hierbas que una familia podía comprar, sino que era una compra ya de una pizzería o de un almacén, y que después iba a haber un fraccionado o un procesado. Por eso el productor podía vender por lo menos fraccionando hasta kilo. Y eso fue lo que se empezó a hacer. Además, se fijaron los precios entre los productores para un precio mínimo de venta para no competir entre ellos mismos, y se hicieron estas experiencias. Y la verdad fue muy interesante porque se continuó el trabajo en conjunto. Vemos como hay dos productoras que están envasando en bolsas de kilo. Al principio se empezó a hacer en las casas de las familias, se acondicionaban los espacios para ser lo más inocuo posible, y se envasaban en bolsas de kilo. A ver y analizar cuál era la situación, y se trabajó sobre armando costos de producción regional, es decir, cuánto costaba producir orégano inicialmente, y se vio que
era un valor bastante más alto que en las zonas tradicionales, porque no había mano de obra especializada, no había maquinaria adecuada. Entonces se empezó a trabajar en dos temas: el mayor agregado de valor, y de esa forma el fraccionado y el envasado, y por otro lado disminuir los costos de producción, disminuyendo la mano de obra utilizada, básicamente mejorando la maquinaria utilizada. Vemos en la transparencia 21 donde se empieza a plantear la necesidad de un lugar para poder instalar las máquinas para trabajar. Se va a pensar en fraccionado, era necesario tener un espacio adecuado para poder fraccionar y que pudieran llegarse a tener habilitaciones. Es así como se hacen gestiones a los municipios locales de Fernández Oro, de Cipolletti, y se consigue un galpón en comodato por 10 años en la localidad de Fernández Oro. Este galpón fue necesario acondicionarlo, prepararlo, ponerle cerámicos, hacer trabajo de albañilería, prepararlo todo, porque eran 4 paredes nada más, pero no había dinero para hacer eso, así que se trabajó todo en el grupo, todos colaboraron, se hicieron locros, empanadas, rifas para juntar dinero y ir acondicionando este espacio. Se van generando proyectos buscando aportes y subsidios para poder comprar la maquinaria necesaria para poder disminuir los costes de mano de obra. Es así como se gestiona desde la Asociación de Productores a Nación, se solicita un subsidio para mejorar la situación de producción en las chacras y además para compra de nueva maquinaria. Ahí vemos en la transparencia 27, el señor era presidente en ese momento, uno de los socios fundadores, firmando el convenio. En la número 28 también podemos ver una de las herramientas que se consiguieron por este proyecto, que eran motocultivadores, que son pequeñas herramientas que nos permiten trabajar en pequeñas superficies y manejarla tanto hombres o mujeres, como vemos ahí una de las socias. En el año 2010 se concreta la compra de maquinarias de tipo industrial para pequeños productores. Se compra una desparrilladora, zaranda y molino triturador. En la transparencia 30 podemos ver la zaranda que se pudo comprar. Esta separa palitos de hojas y tierra y ayuda al trabajo que veníamos mencionando de separar y limpiar las hierbas. En esta etapa ya hay incorporación de otras nuevas hierbas como romero, salvia, naón francés, menta, lavanda. Todas esas se pueden procesar con estas máquinas. Se termina también de acondicionar el espacio, el galpón que veníamos mencionando anteriormente, y se inician los trámites para conseguir los registros para poder comercializar formalmente a nivel local, regional y nacional. Vemos en la transparencia número 31 algunos de los productos y de los productores que están trabajando en esa época. Esas fotitos de esas planillas que ven ahí es un logro muy importante para la organización, para la asociación, que son los registros de establecimiento, el RNE y los RNPA de 12 productos. Es decir, se logra habilitar la sala de elaboración y poder comercializar. Es una nueva etapa en el proyecto, también se viene pensando desde hace tiempo esto, pero no se había podido concretar, y es la idea de buscar una salida y una utilización a aquellas hierbas que por ahí a nivel visual, a nivel de color, por la forma de secado, no han quedado en buenas condiciones. ¿Y qué hacer con esas hierbas? Entonces, una de las propuestas que surgen y que se obtienen a nivel técnico con referentes nacionales es el poder destilar los aceites esenciales que quedan allí contenidos. Pero no existían destiladores en la zona para poder hacer este proceso.
estaban realmente a muchos kilómetros, a más de 500 kilómetros, cualquier destilador que pudiéramos nosotros poder llevar allí las hierbas. Entonces se decide comprar un destilador. Esto se logra hacer con un proyecto, también se consigue un subsidio de Nación y se compra el primer destilador que hay en la zona para poder destilar los aceites esenciales. Imágenes de esto que les venía comentando de la destilación de aceites esenciales, el destilador que se compra por arrastre de vapor y los canastos que se llenan con hierbas. También algunos de los productos, los aceites esenciales y la elaboración de fitocosméticos artesanales. También vemos una foto del grupo en esta etapa del proyecto. Un momento muy importante de la historia de este grupo es en el cual se decide hacer un cambio de la forma jurídica. Hasta el momento se venía trabajando como una asociación de productores, pero esa forma jurídica empezó a quedar un poco chica, sobre todo para la etapa de comercialización, porque al ser una organización sin fines de lucro, es decir, sin poder obtener rédito económico para los productores, no se podía comercializar grandes volúmenes, y realmente el grupo y el proyecto iba creciendo y se veía la necesidad de poder comercializar más. Entonces se investiga, se estudia, se visitan otras organizaciones, hasta que finalmente se decide formar una cooperativa, la cual se conforma legalmente en el año 2010. El tema del agregado de valor en forma permanente ha sido una intención que fue acompañando al grupo a lo largo de toda esta etapa de crecimiento. Este agregado de valor se basa en la capacitación continua, tanto en los aspectos técnicos, marketing, comercialización, diseño, buenas prácticas, el asesoramiento y acompañamiento a los productores actuales y a los nuevos productores, buscar la calidad del producto que sea homogénea entre todos los productores también para poder juntar la producción y comercializarla en conjunto. Y se define también el sector del mercado al cual se va a empezar a comercializar, que se orienta directamente a los productos gourmet. Es un nicho de mercado muy interesante en el cual se está trabajando actualmente. En la transparencia número 40 vemos una captura de pantalla de cómo se empieza a trabajar con las redes sociales, tanto para la difusión como para la comercialización. Esta es una captura un poquito vieja, así es como empezó la página de Aromáticas Alto Valle, y bueno, los que ya han logrado entrar y la conocen saben que bueno, ha avanzado mucho en este último tiempo. Esos avances en el último tiempo se han logrado, el trabajo en redes sobre todo, por la incorporación de jóvenes a la cooperativa que van sumando sus aportes, sus experiencias, su manejo en las redes sociales y de internet, y ese aporte en la comercialización ha sido muy importante. Bastante más cerca en el tiempo se empieza a trabajar, les cuento que a partir del 2009 se empiezan a construir unas nuevas salas de elaboración en un espacio, en una chacra que compra la Municipalidad de Fernández Oro, y allí también con financiamiento de Nación se construyen galpones en el cual actualmente ya están funcionando 3 cooperativas y una cuarta que se sumó inicialmente. Actualmente son 4 cooperativas trabajando. Una de fruticultores, una de apicultura, extracción de miel y fraccionado, una de elaboración de dulces y conservas, y la de Aromáticas Alto Valle, que es la de fraccionado de hierbas aromáticas y medicinales. Ahí podemos ver en la transparencia 42 el día de la inauguración de la sala, que fue en mayo del 2018, y realmente la cooperativa hizo la mudanza y empezó a funcionar allí en septiembre del 2018. Es decir, ya lleva casi 1 año y medio de trabajo en esta nueva sala,
que es muchísimo más grande, mejor acondicionada, preparada especialmente para esta actividad, que algunos ya la conocen y los que no, bueno, haremos todo lo posible para que próximamente podamos hacer alguna visita al lugar. En función de lo que venimos viendo en la clase anterior y en esta, podemos decir que hay experiencias asociativas de trabajo de productores a lo largo de todo el país, algunas con más éxito, otras con menos, pero que hay intención de los productores de trabajar en forma asociativa. Generalmente son pequeños productores que no ven la posibilidad de lograr este crecimiento solos y buscan a otros pares para poder trabajar todos juntos. Estos procesos son largos. Fíjense que el que yo les conté de esta experiencia regional de la Cooperativa de Aromáticas Alto Valle empezó en el año 2003, es decir que lleva 16, 17 años de trabajo. Es algo que no se termina, siempre hay etapas de crecimiento, siempre hay nuevos proyectos, cosas que se vienen haciendo. Esto genera crecimiento personal, crecimiento grupal, es importante el tema de los objetivos comunes para poder trabajar. Y hay una frase que nosotros siempre llevamos adelante desde el grupo de aromáticas, que dice que solo puedo avanzar más rápido, pero juntos llegaremos más lejos. Y esa es la palabra que define a este grupo de aromáticas, que es